El alba es vez testigo de sentiste luchas que el silenciosas, te había batallas olvidado. invisibles. La noche, un manto denso y opresivo, se cernía sobre el barrio con una indolencia cruel, ocultando bajo su velo impenetrable las grietas profundas de la desigualdad que marcaban cada esquina, cada ladrillo desmoronado. Desde la oscuridad pegajosa y fría de un callejón estrecho, donde el aire estaba cargado con el olor persistente a humedad rancia, la acidez punzante de la basura acumulada y un dejo inconfundible de orina que se aferraba a la piel, Imani observaba. Apenas 11 años, pero sus ojos, de un marrón tan oscuro que casi se fundían con la penumbra, parecían albergar la sabiduría y el cansancio de una edad incomprensiblemente mayor, reflejando las incontables noches pasadas bajo la intemperie. Estaban fijos en el resplandor cálido y vibrante que emanaba de un elegante salón de eventos, una burbuja de opulencia que flotaba a pocos metros, pero a universos de distancia de su propia realidad. El sonido amortiguado de una melodía de jazz suave y envolvente, las risas despreocupadas que se alzaban y caían como olas en un mar de felicidad ajena, el tintineo delicado y cristalino de copas que chocaban en brindis efímeros y el murmullo constante de conversaciones animadas y frívolas. Todo se filtraba por las rendijas de la puerta, creando un contraste hiriente, una bofetada sonora contra el silencio gélido y aplastante de su propia existencia. Imani no estaba allí por la simple curiosidad infantil, que a su edad debería haberla impulsado. Su estómago rugía con un dolor familiar, un vacío que se había convertido en su compañero más constante, pero era el leve y constante silbido que emanaba de su hermano menor, Koyo, de 7 años, lo que la impulsaba, un motor más potente que cualquier otra fuerza en su pequeño universo. Koyo, frágil y delgado hasta la transparencia, se acurrucaba contra ella bajo una manta raída y con olor a moho, su respiración superficial y entrecortada, marcada por un asma implacable, que el frío penetrante y la desnutrición crónica empeoraban con cada día que pasaba, cada noche que se prolongaba. Imani apretaba su mano pequeña y callosa, sintiendo el calor febril de su piel contra la suya, una alarma silenciosa que no cesaba. El miedo, ese compañero sombrío e ineludible, era una punzada constante en su pecho, una sombra que nunca la abandonaba, pero la promesa silenciosa de que Koyo respiraría una noche más era su única luz en la oscuridad. Cada día, historias como la de Imani se despliegan en las sombras de nuestras ciudades, relatos de resistencia y resiliencia que a menudo permanecen ocultos a plena vista, esperando ser descubiertos y compartidos con el mundo. Son testimonios de la indomable fuerza del espíritu humano frente a la adversidad más cruda, un eco de la verdad que resuena en cada uno de nosotros cuando la esperanza parece un lujo inalcanzable, una quimera lejana. Es por eso que estamos aquí, para dar voz a esas vidas que luchan en silencio, para iluminar los rincones más oscuros donde la valentía florece contra todo pronóstico, donde la dignidad humana se aferra a la vida con una tenacidad asombrosa. Nuestra comunidad se ha construido sobre la empatía y la conexión profunda con estas narrativas, y juntos somos un faro para aquellos que necesitan saber que no están solos en su batalla. Nos hemos convertido en un espacio donde la cruda realidad se encuentra con la inquebrantable voluntad de superación, y la prueba de ello está en los miles de mensajes que recibimos a diario, de personas que, como tú, se sienten inspiradas y conmovidas por estas jornadas de vida. La historia de Imani es solo una de ellas, un hilo más en el vasto tapiz de la experiencia humana, pero su lucha por un trozo de pan, por un aliento sin el silbido del asma para su hermano, es universal, un grito silencioso que resuena en el corazón de la humanidad. El aroma del pollo asado y los pasteles dulces, una sinfonía de abundancia y lujo,
se filtraba por las rendijas del salón, acariciando las fosas nasales de Imani con una crueldad exquisita, una promesa de saciedad que se sentía tan cercana y a la vez tan inalcanzable, una tortura olfativa. Sus músculos se tensaron, cada fibra de su ser concentrada en la misión, en el instinto primario de supervivencia que la había mantenido a flote durante tantos inviernos gélidos. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, escaneaban el perímetro con la agudeza de un depredador, mapeando cada sombra, cada posible obstáculo entre ella y la cocina de servicio, el santuario de los restos, donde sabía que el milagro de la comida esperaba. El crujido de las botellas rotas bajo sus zapatillas gastadas era el único sonido que se permitía. Un susurro de su presencia en la noche, mientras se deslizaba entre los contenedores de basura, su cuerpo delgado casi fundiéndose con la oscuridad. La imagen de Koyo, frágil, tembloroso, aferrado a su elefante de peluche descolorido, su pequeña mano buscando la de ella en busca de consuelo y calor, era un motor más potente que cualquier miedo, una fuerza imparable que la empujaba hacia adelante, a pesar del peligro latente que la rodeaba. Comenta de dónde nos asiste y toca en inscreverse agora. Es de gracia y usted no sale del vídeo. Imani se movía con una precisión casi inhumana, una danza sombría ensayada en incontables noches de desesperación, cada paso calculado para minimizar el ruido, cada respiración contenida para no delatar su presencia en aquel laberinto de sombras y desechos. El olor a humedad y a descomposición tan familiar, tan arraigado en su memoria sensorial, se mezclaba ahora con la tentadora fragancia de la comida caliente que emanaba del salón, una dicotomía olfativa que acentuaba la urgencia visceral de su misión. Sus dedos, pequeños pero increíblemente ágiles, rozaron la superficie áspera y fría de un contenedor de basura, sintiendo la frialdad del metal bajo la punta de sus uñas rotas, un recordatorio constante de la dureza de su existencia. El viento helado se colaba por las grietas del callejón, pellizcando su piel expuesta y haciendo que los pocos cabellos que se escapaban de su trenza desordenada danzaran frente a sus ojos, como pequeñas serpientes de desesperación. Escuchaba el lejano murmullo de las conversaciones, el eco de risas que parecían flotar en el aire como burbujas de una realidad inalcanzable, efímeras y distantes, y el contraste le apretaba el pecho con una punzada dolorosa. No había espacio para la envidia en su corazón, solo había espacio para la necesidad, la implacable y devoradora necesidad de sobrevivir, de mantener a Koyo con vida una noche más, un día más, una respiración más. La puerta de servicio, entreabierta, prometía el acceso a ese mundo de abundancia, un umbral hacia una promesa de saciedad, pero también el riesgo inminente de la exposición, de ser descubierta, de que su frágil mundo se desmoronara. Cada fibra de su ser gritaba peligro, una alarma instintiva que la había salvado incontables veces de situaciones que habrían quebrado a cualquier adulto. Pero la imagen de Koyo, su pequeño cuerpo convulsionando con una tos seca y desgarradora, su rostro pálido bajo la luz tenue de la luna, era un motor más poderoso que cualquier instinto de autoconservación, una fuerza imparable que la impulsaba hacia adelante. Podía sentir el peso de su hermano en su mente, el eco de su respiración entrecortada, y esa carga la empujaba, a pesar del miedo que le atenazaba el estómago y le secaba la garganta. Se deslizó por la abertura con la ligereza de una pluma, su ropa remendada rozando el marco de metal con un susurro apenas audible, y el primer golpe fue el del cambio abrupto de temperatura, una bofetada de calor y vapor que la envolvió de repente, prometiendo que lo que encontraría al otro lado no sería como nada que hubiera experimentado antes. Un mundo de olores y sonidos que la dejaría sin aliento.
El interior de la cocina era un torbellino ensordecedor de actividad frenética, una sinfonía caótica de sonidos y aromas que golpearon a Imani con una intensidad abrumadora, casi física. El tintineo frenético de sartenes y ollas chocando entre sí, el crepitar constante de aceites calientes en las freidoras, el silbido ininterrumpido del vapor escapando de las máquinas de lavado, y las voces autoritarias de los chefs, mezcladas con el murmullo de los ayudantes que se movían con una eficiencia robótica, creaban una cacofonía que la habría paralizado si no fuera por la urgencia desesperada que la impulsaba. El aire era denso y pesado, cargado con el olor a hierbas aromáticas recién cortadas, a carne asada con sus jugos caramelizados, a pan recién horneado con su corteza dorada y crujiente, y a la dulzura empalagosa de los postres que flotaba como una promesa en el ambiente, un banquete olfativo que le hizo rugir el estómago con una vehemencia que casi la traiciona con un gemido. Sus ojos, rápidos y calculadores, escanearon el panorama, ignorando el brillo metálico de los utensilios de acero inoxidable y el resplandor cegador de las luces fluorescentes, buscando solo lo esencial. Los restos, los descartes, los tesoros olvidados de la abundancia, que para otros no eran más que basura. Sus manos, pequeñas pero increíblemente hábiles, se movieron con una velocidad que solo la desesperación puede otorgar, casi por instinto, sin un segundo de vacilación. Se deslizó entre los cocineros, una sombra efímera, invisible para la mayoría, como si el propio aire la protegiera en su audaz incursión. En cuestión de segundos, la bolsa de plástico de supermercado que llevaba oculta bajo su ropa, arrugada y lista para su propósito, comenzó a llenarse. Primero, un puñado de panecillos suaves y aún tibios, su textura esponjosa prometiendo un alivio inmediato para el hambre que la devoraba. Luego, trozos generosos de pollo asado, aún jugosos, con la piel crujiente y dorada, su aroma embriagador que prometía nutrientes vitales. Un par de manzanas, brillantes y firmes, una fuente vital de vitaminas que Koyo tanto necesitaba para combatir la enfermedad. Sus dedos rozaron un trozo de pastel de boda, una obra de arte con glaseado brillante y delicadas flores de azúcar, una indulgencia que sabía que Koyo adoraría, una chispa de alegría inesperada en medio de la miseria. Era un lujo, casi un sacrilegio llevarse algo tan elaborado, pero la imagen de la sonrisa de su hermano, la rara y preciosa curvatura de sus labios al probar algo dulce, fue suficiente para que su mano actuara por sí sola, deslizando el trozo de pastel cuidadosamente en la bolsa, un pequeño acto de amor en un mundo sin piedad. El corazón le latía con fuerza en el pecho, un tambor desbocado que amenazaba con delatarla, pero el éxito estaba tan cerca, tan tangible, que casi podía saborearlo. Justo cuando estaba a punto de desaparecer de nuevo en la noche, el eco de una voz grave, tranquila y autoritaria la detuvo en seco, cada célula de su cuerpo tensándose al instante, porque esa voz no era la de un cocinero, no era la del bullicio de la voz. Profunda y serena, la atravesó como un cuchillo helado, cortando el hilo invisible de su huida. «Espera», resonó en el silencio, un eco que no pertenecía al bullicio de la cocina. El corazón de Imani se disparó, golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Cada fibra de su ser gritaba, «¡Corre!», pero sus pies, de repente pesados, se negaron a obedecer. Se giró con la lentitud de un sueño, la mirada fija en la figura que emergía de las sombras. Era el novio, el hombre de la sonrisa congelada que había visto antes, el que ahora la miraba con una mezcla indescifrable de sorpresa y una tristeza tan profunda que le heló la sangre. Su traje impecable contrastaba brutalmente con la miseria de su propia existencia. Él dio un paso hacia ella, y el instinto de supervivencia, ese que la había mantenido con vida en las noches más frías,
La hizo retroceder, lista para desvanecerse en la oscuridad como una sombra, lista para luchar por cada trozo de pan, por cada aliento de collo. Pero entonces, el hombre levantó una mano, no en amenaza, sino en un gesto abierto, pacífico. «Espera, te conozco», dijo de nuevo, su voz ahora un susurro que apenas rompió el silencio. ¿Conocía a Imani, a la niña invisible que se movía entre las sombras? La microexpresión de asombro en el rostro del hombre dio paso a una dolorosa comprensión, como si un velo se hubiera rasgado, revelando una verdad oculta. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía él, un hombre que vivía en un mundo de opulencia, reconocerla a ella, una sombra que se arrastraba por los márgenes? La pregunta flotaba en el aire denso, cargado de olores a comida y miedo. ¿Sería este el final de su desesperada carrera por la supervivencia, o el comienzo de algo que jamás se atrevió a soñar? La tensión se cortaba con un cuchillo, espesa y pegajosa como la humedad del callejón. Los murmullos de los invitados, antes distantes, empezaron a filtrarse, sus risas ahora teñidas de un tono inquisitivo, de curiosidad morbosa. Imani sintió el ardor de 1000 ojos invisibles sobre ella, el juicio silencioso que la reducía a nada más que una intrusa, una mancha en el impecable lienzo de su celebración. La seguridad del evento se acercaba, discreta pero implacable, sus pasos calculados, sus miradas frías y evaluadoras. El aire se cargó con el peso de reglas no escritas, de fronteras invisibles que ella había osado cruzar. «Aquí no hay lugar para ti», parecía decir cada mirada, cada susurro ahogado, cada paso de los hombres de seguridad. Atrapada entre la vergüenza abrasadora y el pánico que le helaba la sangre, Imani se sentía expuesta, desnuda ante un mundo que la había olvidado. Era este hombre, el novio, uno de esos rostros que la habían visto antes en las calles, uno de los tantos que la juzgaban con desdén, o era alguien de su pasado, de antes de que la vida se desmoronara como un castillo de arena, alguien que podría recordar a la niña que una vez fue, no a la sombra hambrienta que era ahora. La bolsa de comida, antes un tesoro, ahora se sentía como una pesada carga, un testimonio de su crimen. El silencio entre Imani y el novio se estiró, pesado y denso, mientras los guardias se acercaban, sus sombras alargándose amenazadoramente sobre el suelo pulido de la cocina. Los ojos del novio, antes llenos de una tristeza lejana, se habían fijado en ella con una intensidad que la desarmaba. No era la mirada de desprecio a la que estaba acostumbrada, sino algo más profundo, algo que ella no podía descifrar. La voz de uno de los guardias rompió el tenso silencio, aunque no se dirigió a ella directamente. «Señor, ¿hay algún problema aquí?» Su tono era profesional, pero la implicación era clara. Imani era el problema. El aire de la cocina, antes tan prometedor con sus aromas de abundancia, ahora se sentía como una jaula. Imani apretó la bolsa contra su pecho, sintiendo el crujido de los panecillos y la frialdad de las manzanas, un recordatorio tangible de su desesperada misión. Su mente corría a 1000 por hora, sopesando las opciones: huir y arriesgarse a ser perseguida, o quedarse y enfrentar una humillación pública que la marcaría para siempre. La imagen de Collo, su rostro pálido, su respiración silbante, se superpuso a todo lo demás. Necesitaba esa comida. Más que la dignidad, más que el miedo, la vida de su hermano era lo único que importaba. El novio, con su mirada todavía fija en Imani, levantó la mano para detener a los guardias, un gesto que sorprendió a todos, incluida a la propia Imani. «No, no hay ningún problema», dijo con una voz que, aunque tranquila, llevaba una autoridad innegable. Pero su atención no se desvió de la niña. «Tu nombre es Imani, ¿verdad?», preguntó, y la dulzura en su voz era un contraste tan brutal con la situación que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de la niña.
Imani solo pudo asentir, sus ojos fijos en los suyos, buscando alguna señal de engaño, alguna trampa oculta. El corazón de Imani dio un vuelco. Él sabía su nombre. ¿Cómo? La desconfianza era una armadura que había construido a lo largo de los años, ladrillo a ladrillo, y ahora se sentía agrietarse bajo el peso de esa revelación inesperada. Los guardias, aunque detenidos, permanecían cerca, sus posturas rígidas, sus ojos vigilantes. La tensión era un nudo en su garganta, apretándola, impidiéndole hablar. Estaba acorralada, no por las paredes de la cocina, sino por la mirada de un extraño que parecía conocerla, que la había despojado de su anonimato, de su único escudo. El aroma del pastel de bodas, antes una promesa de dulce consuelo para Koyo, ahora se sentía como una burla, un recordatorio de lo lejos que estaba de cualquier tipo de normalidad. El novio se inclinó ligeramente, y en sus ojos, Imani vio un reflejo de su propia infancia, un eco de una vida que ella apenas recordaba. Imani, repitió, y esta vez su voz era casi un susurro, cargada de una ternura que la descolocó. Soy Jamal. Tú eres la hija de Aisha, ¿verdad? Tu madre y la mía crecieron juntas en el mismo orfanato. Las palabras cayeron como gotas de lluvia en un desierto, cada una abriendo una grieta en la muralla de desesperación de Imani. Un lazo invisible, una conexión con un pasado que creía perdido, se reveló de repente. La sorpresa fue un golpe, un aturdimiento que la dejó sin aliento. Si este giro te sorprendió, deja tu like y ayuda a que la historia llegue más lejos. El nombre de su madre, un eco de un pasado borroso y doloroso, resonó en el aire, tangible, casi como un fantasma. Imani sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba, no por debilidad, sino por la magnitud de una revelación que desafiaba toda su comprensión. Sus ojos, antes endurecidos por la supervivencia, parpadearon, y por primera vez en mucho tiempo, una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, caliente y liberadora, un torrente de emociones reprimidas. Los guardias, que hasta entonces la habían mirado con sospecha, ahora se mantenían en un silencio incómodo, sus miradas divididas entre la niña vulnerable y el novio, cuya autoridad era innegable. Jamal, con una ternura inesperada, bajó la mano que había levantado, y en su gesto, Imani sintió una promesa tácita, un puente que se extendía desde un pasado compartido hacia un futuro incierto. La bolsa de comida, apretada contra su pecho, ya no era solo un botín robado, era un símbolo, un primer hilo en el vasto tapiz de una conexión que apenas comenzaba a desvelarse. La respiración de Koyo, el silbido constante, se hizo más presente en su mente, pero esta vez no como un grito de auxilio, sino como una razón más para aferrarse a esta nueva, frágil esperanza. No dejes que esta historia pare aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. La revelación de Jamal no era solo un nombre, era un puente, una grieta en la muralla que Imani había construido alrededor de su corazón. El aire de la cocina, antes cargado de tensión y miedo, ahora vibraba con la extraña resonancia de un pasado compartido. Imani sintió el peso de años de invisibilidad desvanecerse por un instante, reemplazado por la incómoda calidez de ser vista, de ser reconocida por alguien de ese mundo brillante y lejano. Sus músculos, tensos por la huida constante, comenzaron a relajarse imperceptiblemente, un cambio tan sutil que solo ella lo notó, una señal de que el hielo que la cubría empezaba a ceder. Jamal, sin apartar sus ojos de los de ella, dio un paso más, su voz ahora un murmullo suave que apenas superaba el ruido de la cocina. «Imani, ¿estás sola? ¿Tienes dónde quedarte?» Sus palabras eran una ofrenda, un salvavidas lanzado en un mar embravecido. Los guardias, aunque aún presentes, parecían haber bajado la guardia, sus expresiones de sospecha suavizadas por la autoridad tranquila del novio. Imani, sin embargo, no podía responder.
La garganta se le había cerrado, atragantada por la avalancha de emociones, por la simple bondad que no recordaba haber experimentado. Jamal interpretó su silencio. Con una delicadeza sorprendente para un hombre de su estatura, se arrodilló ligeramente, poniendo sus ojos a la altura de los de Imani. «Sé que esto es mucho», dijo, su voz llena de una empatía genuina que se sentía extraña y a la vez increíblemente real. «Pero quiero ayudarte, por tu madre, por ti». Extendió una mano, esta vez no hacia ella, sino hacia el trozo de pastel de bodas que asomaba de la bolsa de Imani. «¿Este pastel es para alguien especial?». La pregunta tan simple golpeó a Imani con una nueva oleada de vulnerabilidad. El pastel era para Koyo, la única indulgencia, el único lujo en sus vidas de privaciones. Una punzada de desconfianza, una voz fría forjada en años de desengaño, se susurró en la mente de Imani. La compasión de los ricos es tan fugaz como el vapor de esta cocina. Recordaba demasiadas promesas vacías, demasiadas miradas que se desviaban. El mundo, en su mayoría, prefería no ver, no saber, no cargar con el peso de realidades incómodas. La imagen de Koyo tosiendo, de su cuerpo frágil temblando bajo la manta, se superpuso a la imagen de Jamal. La esperanza, tan nueva y frágil, era casi tan abrumadora como la desesperación. ¿Y si era una trampa? ¿Y si esta amabilidad era solo momentánea, dejándola más expuesta que antes? Un escalofrío recorrió su cuerpo, no por el frío, sino por el miedo de que esta luz, esta minúscula chispa de bondad, se apagara tan rápido como había aparecido, dejándola en una oscuridad aún más profunda. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de agotamiento, de la abrumadora carga de la supervivencia y la confusión. Estaba a punto de ceder, de gritar, de simplemente desplomarse bajo el peso de todo. Pero Jamal no se movió. Su mirada se mantuvo firme, paciente, una roca en el torbellino de la confusión de Imani. Había algo en sus ojos, una tristeza compartida, un reconocimiento de un dolor que ella creía solo suyo. En ese instante, Imani sintió una conexión innegable, un hilo invisible que la unía a ese hombre, a ese pasado que ahora emergía de las sombras. Era un momento de pura vulnerabilidad, de la cruda verdad de su existencia expuesta a alguien que sorprendentemente parecía entender. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saber. Imani sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, cada respiración un esfuerzo titánico. La voz de Jamal, firme pero suave, era un ancla en la tormenta de su mente, pero la tormenta seguía rugiendo. Las palabras, los nombres, la conexión con su madre muerta eran demasiado. Eran una verdad tan abrumadora que amenazaba con desintegrarla. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas no derramadas, se negaban a romper el contacto con los de Jamal, buscando una grieta, una señal de falsedad, pero solo encontraba una compasión que la desarmaba. El miedo a esa vulnerabilidad era casi tan grande como el miedo al hambre. ¿Cómo podía confiar en esta aparición de bondad cuando el mundo solo le había mostrado crueldad? La bolsa de comida, ahora empapada por el sudor de sus manos, se sentía como una confesión pública de su desesperación, una marca de su indigencia. Pero Jamal no la soltó, ni con la mirada, ni con su presencia. Su voz, ahora aún más baja, casi un susurro cómplice, rompió el último muro de defensa de Imani. «Sé que es mucho, pequeña», dijo, y el pequeña se sintió como un abrazo cálido que no había recibido en años. «Pero tu madre, Aisha, ella me hablaba de ti, de la niña fuerte y valiente que serías. ¿Recuerdas el orfanato? Ella me enseñó a leer allí, bajo la vieja encina del patio. Siempre decía que, si alguna vez te encontraba, debía cuidar de ti como ella cuidó de mí». Las palabras no eran solo una revelación, eran un bálsamo, una promesa. El eco del nombre de su madre, pronunciado con tanta familiaridad,
Era un golpe directo al corazón, un puente tendido a través del abismo del tiempo y la miseria. Imani parpadeó, y un torrente de lágrimas, esta vez de alivio y asombro, brotó incontrolable. Las lágrimas de Imani no eran silenciosas, eran gemidos ahogados, el sonido crudo de años de dolor y soledad liberándose. Se dobló ligeramente, la bolsa de comida cayendo al suelo con un suave golpe, y se llevó las manos al rostro, no para ocultar su vergüenza, sino para contener la explosión de emociones que la sacudía. El cuerpo entero le temblaba y sus hombros se encogían con cada sollozo. Jamal, sin dudarlo, dio un paso adelante y se arrodilló completamente, ignorando su traje impecable. Su mano, cálida y grande, se posó suavemente sobre la espalda temblorosa de Imani. No dijo nada, solo la sostuvo, su presencia un refugio inesperado en la tormenta. Los guardias, que habían endurecido sus rostros, ahora se miraban entre sí, incómodos, sus expresiones suavizadas por la escena. El bullicio de la cocina pareció desvanecerse, y por un instante solo existió el llanto de la niña y el silencioso consuelo del hombre. Cuando los sollozos de Imani empezaron a calmarse, dejando solo la respiración entrecortada y los restos salados de las lágrimas en su rostro, Jamal habló de nuevo, su voz aún suave, pero con una firmeza que prometía acción. Imani, dijo, su pulgar limpiando con delicadeza una lágrima de su mejilla. No tienes que volver a la calle. Ni tú, ni Koyo. Mi madre, tu tía adoptiva, te está esperando. Ella nunca olvidó a Aisha. Nunca te olvidó a ti. Se puso de pie, y con un gesto a uno de los guardias, que asintió y se movió con rapidez, continuó. Vamos a buscar a Koyo, y luego te llevaré a un lugar donde estarás segura, donde no tendrás que preocuparte por el frío o el hambre nunca más. La promesa no era solo de comida o techo, era de familia, de pertenencia, de un futuro que Imani no se atrevía ni a soñar. El mundo de Imani, antes un mosaico de sombras y desesperación, se había transformado en un lienzo de luz y esperanza en cuestión de minutos. La mano de Jamal, extendida hacia ella, no era solo una oferta de ayuda, sino un puente hacia una vida que la esperaba, una vida donde el amor y la seguridad no eran lujos inalcanzables, sino realidades tangibles. La historia de Imani, de su lucha silenciosa y su encuentro fortuito, nos recuerda que la humanidad más profunda a menudo se revela en los momentos más inesperados, en los gestos más simples de conexión. Nos muestra que incluso en la noche más oscura, una sola chispa de bondad puede encender un faro de esperanza, transformando no solo una vida, sino también la forma en que vemos el mundo. Cada historia de resiliencia es un testimonio de que no estamos solos, que la empatía puede tender puentes donde antes solo había abismos. Y tú, ¿estás listo para unirte a esta comunidad donde cada voz cuenta, donde cada historia importa? El botón rojo de inscripción está aquí abajo, del lado de mi nombre. Clica en él y ven para la próxima historia. El mundo de Imani, antes un mosaico de sombras y desesperación, se había transformado en un lienzo de luz y esperanza en cuestión de minutos. La mano de Jamal, extendida hacia ella, no era solo una oferta de ayuda, sino un puente hacia una vida que la esperaba, una vida donde el amor y la seguridad no eran lujos inalcanzables, sino realidades tangibles. La historia de Imani, de su lucha silenciosa y su encuentro fortuito, nos recuerda que la humanidad más profunda a menudo se revela en los momentos más inesperados, en los gestos más simples de conexión. Nos muestra que incluso en la noche más oscura, una sola chispa de bondad puede encender un faro de esperanza, transformando no solo una vida, sino también la forma en que vemos el mundo. Cada historia de resiliencia es un testimonio de que no estamos solos, que la empatía puede tender puentes donde antes solo había abismos,